Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Llegamos a este primer viernes del verano con la ilusión de que las calendas despejen el futuro de esta Guadalajara paralizado en lo económico y tensa en lo social. Hoy le han dado un premio a la ciudad porque dicen que nuestras empresas están muy bien posicionadas en el mundo de la web 2.0, en el comercio electrónico y en eso de la red mundial. Pues enhorabuena a los que lo hacen posible cada día. Hoy también hemos visto cómo Cospedal contestaba a una batería de preguntas realizadas por periodistas elegidos para cumplir así su primer año al frente del gobierno regional. Hoy hemos asistido a la inauguración de una maravillosa exposición fotográfica en el Palacio del Infantado que por un momento nos ha hecho olvidar lo mundano, y hoy también nos va a visitar el nuevo alcalde de Molina, que se llama Jesús Herranz y que ya fue alcalde a finales de los años 80. Esto es 19 horas, comenzamos. Hoy es el primer viernes de verano y el último viernes en el que Antonio Román es presidente del Partido Popular de Guadalajara. Este domingo los populares de la provincia celebran congreso y elegirán a Ana Guarinos como su nueva líder provincial. El Partido Popular de Guadalajara celebrará este domingo su 12º Congreso Provincial, una cita que servirá para proclamar nueva presidenta del PP a la molinesa Ana Cristina Guarinos. Guarinos cogerá el relevo de Antonio Román, quien decidió no presentarse a la reelección tras 12 años al frente del partido en Guadalajara, un periodo en el que el PP ha alcanzado las mayores cotas de poder jamás conocidas en la provincia. La candidatura de Guarinos es la única que se ha presentado a esta cita congresual, en la que alrededor de 500 delegados representarán al conjunto de la militancia popular de la provincia. Su elección se enmarca en una estrategia del partido de colocar en estas citas congresuales a todos sus presidentes de diputación como presidentes provinciales del PP, a excepción de Ciudad Real, donde la diputación está en manos socialistas. El congreso que proclamará Guarinos comenzará a las 9:30 de la mañana con la acreditación de los compromisarios. La inauguración se producirá a las 11, a las 11:30 se leerá el informe de gestión por parte del presidente saliente y a las 12:30 está previsto que se produzca la votación. En el congreso anterior, hace 4 años, Román logró un apoyo superior al 92% de los delegados. Pues más del 92% logró Román hace 4 años. Tiene difícil Guarinos igualar siquiera ese porcentaje de apoyo, como lo tendría difícil cualquiera, ¿verdad? Buenas tardes, Concha Valenzategui, invitada hoy a 19 horas. ¿Cómo ves? Llegan los populares en olor de multitudes a su congreso. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Pues sí, a mí me parece que no es tan difícil que iguale, ¿no?, el 92% de Antonio Román. A mí me da la sensación de que va a ser un paseo triunfal de Ana Guarinos el congreso del próximo domingo del Partido Popular. Hay que recordar que Román, cuando llegaba a un partido que estaba bastante dividido, fracturado internamente, y sin embargo Ana Guarinos llega a un partido que está en el máximo de sus cotas de poder del Partido Popular en las 3 administraciones, ¿no?, en la Diputación, en el Ayuntamiento de la Capital, en muchos ayuntamientos, no la mayoría, de la provincia, en el Gobierno central, con mucho militante ocupando cargo, con mucho militante con sueldo y con mucho militante satisfecho. Si bien hay una tensión en la calle, yo creo que dentro del partido no se adivinan fracturas, se ve todo bastante cohesionado con las medidas que de momento está implantando. Y también es que hace un año que gobiernan las administraciones que más tiempo llevan gobernando el Partido Popular, con lo cual no hay ese desgaste que puede haber. Y ese sector no guarinista que prefería que Antonio Román pues se desdijera de lo que dijo y volviera a repetir, ¿no crees que pudiera emitir un voto contrario, una abstención? Quiero decir, que se quede la cosa en un 80 y tantos % de los votos y no alcance esas rotundidades casi búlgaras con las que se suelen celebrar los congresos. Yo no me atrevería a dar porcentajes, tampoco pasa nada, entre el 92%, el 96%, el 89%. Yo creo que no, si no ha habido una candidatura alternativa, no se ven voces o no salen muy a flor de o fuera del partido, no se lavan los trapos sucios fuera de casa. A mí me da la sensación de que no las hay, de que hay bastante gente que de momento, en este primer año de mandato del Partido Popular en la administración regional y casi se va a cumplir en la Diputación, no hay unas discrepancias como para emitir un voto. Pues siempre hay algún voto, desde luego las unanimidades a la búlgara no son totales. No creo que vaya a ser así.
Veíamos en las imágenes de antes a Lorenzo Robisco, que es la mano derecha de Ana Guarinos ahora en la Diputación, y al que todo el mundo ve, mira o dice que podría ser pues el nuevo Porfirio Herrero del Partido Popular, el nuevo secretario general, el nuevo número 2. ¿Tú lo ves ahí, en ese puesto? Es muy importante saber ahora de quién se rodea Ana Guarinos para liderar el Partido Popular en la provincia y parece que por los movimientos que ha habido en las diferentes instituciones es una persona de bastante confianza de Ana Guarinos, desde luego. Bueno, pues eso en lo que respecta a la política provincial. El protagonismo lo va a tener el Partido Popular el domingo por la mañana con la celebración de su 12º Congreso Provincial. En lo que se refiere a la política regional, hoy es también un día importante, porque hoy justamente se cumple un año desde que María Dolores Cospedal, accedió al cargo de presidenta de la Junta de Comunidades y fue investida presidenta de Castilla-La Mancha. Para celebrarlo, hoy se ha sometido a una entrevista múltiple con 16 directores de medios de comunicación de la región. 16 medios de comunicación que ha elegido la Junta de Comunidades, eso sí, no contestan siempre a las preguntas de aquellos medios que no les interesan, sí han elegido ellos a los medios, un poco en función de aquellos que tenían la difusión regional, la difusión mayor, y ha contestado sobre algunas cosas. Nos ha servido la Junta de Comunidades este puro informativo con algunas de las declaraciones que ha hecho Cospedal. Por ejemplo, ha dado una noticia, ha dicho que ya se van a producir los pagos de la Junta que estaban pendientes a proveedores antes, incluso de lo previsto. Lo escuchamos. En pocos días la Junta va a pagar 3.000 millones sí, de euros. Casi 3.000, efectivamente. Efectivamente, que saltarán parte de la gran deuda que tenía la Junta con sus proveedores. Considera que este va a ser el punto de inflexión para que se reactive la economía y por lo tanto se cree empleo. Bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión muy importante y es un momento muy importante. Nos habían hablado desde el Gobierno del 30 de junio, pero hoy yo puedo adelantar que la semana que viene, a partir del 27-28 de junio, ya se estará pagando a los proveedores. Es decir, la semana que viene ya tendremos buenas noticias. 2.918 millones de euros inyectados en la economía de Castilla-La Mancha es mucho dinero. Es mucho dinero y yo creo que va a ser un punto de inflexión muy importante para muchos autónomos, para muchas empresas pequeñas, medianas y grandes que trabajan en Castilla-La Mancha, que van a poder mantener su actividad, que no van a tener que acudir a tener que cerrar la empresa y por lo tanto que se pierdan puestos de trabajo y que a su vez van a poder contratar más cosas, encargar más servicios y por lo tanto este dinero va a tener un efecto multiplicador y creo que esto es muy importante en nuestra economía. Yo creo que la pregunta más difícil, por lo menos de las que nos han facilitado en este primer avance desde la Junta de Comunidades, se la ha hecho el periodista, el director de la SER de Castilla-La Mancha, cuando le ha preguntado por el paro, por la situación dramática de los números del paro en Castilla-La Mancha. Esto ha sido lo que ha contestado Cospedal. El paro es el principal problema de Castilla-La Mancha, sin duda, del país en general. Y a mí me gustaría saber, lo he dicho antes, que su principal objetivo es la creación de empleo. Sí. Me gustaría saber con qué previsiones trabaja el Gobierno. Llegaremos a los 300.000 desempleados en Castilla-La Mancha. ¿Qué sector es el que va a crear empleo dentro de esas previsiones? ¿Cuándo se va a producir ese punto de inflexión? Y también me gustaría saber qué planes tiene usted para aquellas personas que son parados de larga duración, que han dejado de cobrar el subsidio por desempleo, las ayudas en definitiva. Yo le tengo que decir que soy una convencida de que si seguimos adelante en las reformas que se están realizando y no solo con este tipo de reformas, sino también en la reestructuración que está haciendo las políticas del Gobierno, por ejemplo, con el tema que hablábamos antes del pago a proveedores, que va a permitir que se mantengan algunas empresas y que algunas empresas puedan contratar más. También creo que la reforma laboral en este sentido va a ayudar. Yo creo que nosotros podemos estar hablando de un repunte en la creación de empleo a finales de año. Desde luego va a ser lento, mucho más lento de lo que nos gustaría, eso ya lo tengo que decir. Pero creo que tímidamente vamos a empezar a crear empleo y se va a producir un frenazo en lo que es la destrucción de empleo. Me pregunta usted, ¿cree que vamos a llegar a los 300.000? Yo creo que no, francamente. Y creo que antes vamos a empezar a remontar porque el freno se ha puesto ya. Y creo que también esto es muy importante, poner el freno y que no siga subiendo, y para eso estamos trabajando. Me pregunta usted también por aquellos que han terminado de percibir la prestación por desempleo que paga el Estado. Ahí el Gobierno de España tiene que tomar unas decisiones y las decisiones serán las que podamos tomar entre todos en cuanto a lo que podamos sufragar entre todos, porque aquí con lo que pagamos entre todos es con los impuestos de los ciudadanos.
Y la presidenta regional se ha puesto así como muy seria cuando le han preguntado por la sanidad pública. Asegura que antes vende la Junta que perder prestaciones. La escuchamos. El Gobierno de España ha pedido y conseguido de Bruselas un aplazamiento del déficit para evitar quitar más dinero público a la economía española ya muy parada. Quisiera saber si usted va a copiar a Rajoy para evitar seguir haciendo recortes, porque todo el mundo sabe que en Castilla-La Mancha la situación de partida es peor. Ingresamos todavía menos dinero, somos una comunidad pobre, con una economía muy débil, con muy pocos ingresos y, sin embargo, tenemos mucha más deuda que pagar, pues lo disponible no hace falta decir que es menos. Sí. Y voy con el ejemplo. La filosofía de los tiempos es que solo podemos tener los servicios que nos podemos pagar. Y si no tenemos un aplazamiento del déficit, que no sé si lo va a pedir, por eso se lo preguntaba, o no acudimos a algún mecanismo de solidaridad interterritorial, de solidaridad del Estado, ¿podríamos volver a ese momento en que era más fácil, permítanme la crudeza, morir de un infarto en Castilla-La Mancha que en Cataluña porque no podemos pagarnos los mismos servicios sanitarios? Pues mire, a ese momento no vamos a volver. Esto es lo primero que le tengo que decir, porque a lo mejor yo tengo que cerrar toda la Junta. Fíjese lo que le estoy diciendo, pero desde luego vamos a mantener nuestra sanidad pública. Eso se lo tengo que decir ahora mismo. Ahora mismo. Y vamos a tener igualdad de prestaciones con las que tienen otras comunidades autónomas. Eso se lo digo desde ya. Desde ya. Igual hay otras cosas que no tenemos, hay otras subvenciones que no tenemos. También lo digo, sí lo digo. Pero nosotros vamos a tener prestaciones con las mismas garantías que en otras comunidades autónomas. Eso lo primero. Lo segundo, el Gobierno de España puede tener quizá, y le pueden dar quizá una mayor flexibilidad en ajustar el déficit. Pero la otra cosa es cómo el Gobierno de España emplee esa flexibilidad. Me voy a explicar. Yo dudo mucho que nos permita a las comunidades autónomas no cumplir con el objetivo del 1,5. ¿Por qué lo dudo mucho? Porque el Gobierno de España también tiene que hacer frente a un pago que es muy importante para los ciudadanos que viven en todas las comunidades autónomas. Y me estoy refiriendo a las pensiones y me estoy refiriendo a los subsidios de desempleo, que antes estábamos hablando también de ese tema. Pues a lo largo de este fin de semana, en nuestro carrusel informativo, emitiremos íntegra esta entrevista que nos va a servir la Junta de Comunidades y a la que por lo menos a un servidor le hubiera gustado estar. A ti también, seguro, Concha. Pues cualquier periodista, y como son pocas las ocasiones que brinda Cospedal para que se le puedan hacer preguntas, pues más todavía, ¿no? A mí me ha parecido un encuentro un poco encapsulado, ¿no? Porque, claro, Cospedal no se pone frente a los medios de comunicación regionales, ni mucho menos a los provinciales en Guadalajara, tan habitualmente, de forma serena, sentada en un café, en una charla, como para contestar preguntas. Tampoco se pone en otro formato de rueda de prensa tradicional. Como las que da en Madrid. Claro, exactamente, como las que da en Madrid casi todos los lunes, ¿no? En la sede del partido en Génova. Entonces, nos sabe a poco, ¿no? Si los periodistas, bueno, pues han sido limitados, además una pregunta a cada uno, pues parece un poco forzado, ¿no? Los temas que se tratan y forzadas las respuestas. Nos gustaría un poco más de fluidez desde la prensa. De poder repreguntar, de poder hacer matizaciones. Y luego sobre lo que ha dicho, bueno, pues es interesante que diga que antes otra cosa que perder prestaciones, pero claro, lo que se está denunciando desde los sectores sanitarios es totalmente lo contrario, ¿no? Cierre de camas, aumento de listas de espera. Es que puede decir lo que quiera, pero las listas de espera se han incrementado. Prestaciones se están perdiendo, se ha laminado el departamento, la fundación, el órgano que hay para la investigación sanitaria, por ejemplo, es otra de las cosas que se ha perdido. Entonces, claro, los ciudadanos no lo están percibiendo así, desde luego lo están advirtiendo desde los profesionales de la sanidad, el recorte que se está sufriendo y los ciudadanos lo van a sufrir, lo van a ir viendo en sus propias carnes, ¿no? Y también hay despido de interinos, lo estaban denunciando, no se cubren las vacantes, las bajas por vacaciones, por lo menos eso es lo que están denunciando los trabajadores. Claro, tú puedes decir muy solemnemente que la sanidad va a ser estupenda y que no va a haber recortes en sanidad y luego hacerlo, decir una cosa y hacer la contraria, pero en fin. Me da alegría que tenga una perspectiva optimista respecto al desempleo. Ha puesto una fecha, dice que a finales de año ya se va a notar el repunte, desde luego un año después de que ella entrara hay más paro del que había cuando llegó. Y tiene un margen, todavía tiene 3 años de legislatura, pero va a necesitar, obviamente, que remonte, ¿no te parece? Sí, a mí me parece que en este sentido hacía falta un mensaje optimista, no los escuchamos a nivel nacional, entonces por lo menos si hay una dirigente que los da, está muy bien. Y lo mejor de lo que ha dicho, quizá lo más positivo, lo más concreto, que ya llegan los millones para pagar todas las deudas que dejó el anterior Ejecutivo
buenos proveedores. Tampoco es tan significativo que en vez del día 30 sea el día 27-28, es una cuestión de, bueno, es finales de junio, pues finales de junio. Desde luego es un balón de oxígeno, ¿no? Porque son cerca de 3.000 millones de euros los que llegan a las empresas. Y ya lo decía, 2.920 millones de euros es mucho dinero para la economía de Castilla-La Mancha. Por cierto, que se cumple hoy, decíamos, un año de la investidura, de este momento que se vivió en Toledo, de la investidura de María Dolores de Cospedal. No sé, ha sido un año muy convulso, muy rápido, y la cantidad de cosas que han ocurrido. ¿Tú con qué te quedarías de todas las decisiones que ha tomado María Dolores de Cospedal, de todas las polémicas, de todas las conflictividades que se han vivido? ¿Con qué momento te quedarías de este año como el que más representativo de lo que ha ocurrido? Pues lo pones un tanto difícil, ¿no? El elegir un momento dentro de todo este año. Claro, yo creo que el primer momento así significativo cuando anunció su primer plan de ajuste de medidas, ¿no? Quizá el momento en que ella se pone delante de los micrófonos, luego ha habido un segundo plan de ajuste, luego se ha ido matizando, se ha ido completando esas medidas, pero el momento en que ella se pone delante de los micrófonos y en el Palacio de Fuensalida anuncia sus medidas de recorte que algunos asustaron. Sí, desde luego. Y que fue un plan que fue muy contestado, que es el que ella denominó plan de garantía de los servicios sociales básicos y tal, y que ha sido, bueno, pues el que ha motivado la mayor parte de los recortes en partidas que se han vivido, y que quizá es lo que ha marcado desde luego todo el año. Y ahora parece que se respira, yo no sé si tienes la sensación, que va a empezar con esto de la llegada del dinero, que va a empezar un nuevo tiempo, una nueva manera, quizá un poco después de apretar mucho y de tirar mucho de la vida, de ir soltando poco a poco algo de dinero en la medida que haya más liquidez, a ver si le salen las cuentas. Quizá el dinero, quizá también el verano, que siempre es una etapa de menos conflictividad, pero luego el otoño siempre suele ser un otoño caliente. Luego tenemos que ver cómo va a empezar, cómo va a ser el arranque del curso, cómo va a ser el arranque laboral del año en distintos sectores. Ya por ejemplo, para el comienzo de curso, pues se vuelve a anunciar problemas con la contratación de interinos. Por ejemplo, se anuncia que ya no hay ayudas para los comedores. Podemos tener otra vez un otoño caliente. El verano siempre relaja y este dinero, por supuesto, pues va a contribuir a ello. Pues ahora vamos a bajar un escaloncito, ya hemos hablado de la política regional suficiente, vamos a hablar de política local. Hoy al Ayuntamiento de Guadalajara le han entregado un premio, bueno, se lo ha recogido el Ayuntamiento en nombre de toda la ciudad, es el premio Google Ciudad Digital. Se entrega porque dicen que Guadalajara es la ciudad de Castilla-La Mancha donde las empresas tienen una mejor implantación en la red, en esto que llaman el marketing, el comercio digital. La ciudad de Guadalajara ha recibido este viernes el premio Google Ciudad Digital. Se trata de un galardón de reciente creación por parte de la empresa del buscador más usado del mundo. Con él se reconoce la implantación online de las empresas de una ciudad por cada comunidad autónoma española. El premio de Google Ciudad Digital es un premio, como decía el señor alcalde, que entregamos a aquellas ciudades de cada comunidad autónoma de España, cuyas pymes, pequeñas y medianas empresas, pero también emprendedores, que hacen mayores esfuerzos por utilizar las nuevas tecnologías y sobre todo herramientas de marketing online de Google, ¿vale? Y es que cada vez, obviamente, Internet es más importante, pero sobre todo hay que darle más importancia de la que a veces somos conscientes de lo que tiene, ¿no? En España ya somos casi 31 millones de internautas, pero en el mundo casi llegamos a los 3.000 millones de internautas. Según la responsable de marketing para pymes de Google España, Guadalajara es la ciudad castellano-manchega donde hay una mayor presencia en Internet de su tejido empresarial y también un mayor uso del comercio electrónico. No obstante, la realidad del uso de Internet entre las empresas españolas todavía tiene un largo camino por recorrer. Tenemos un pequeño problema en España, y creo que hay que decirlo, es por el lado de lo que es los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. Si tenemos en cuenta, solo el 29% de las empresas españolas tienen página web, ¿vale? Entonces, todavía queda un 70% de aquellas empresas que no tienen una presencia online y que creemos que debería estarlo. Covadonga Soto ha entregado el premio al alcalde de la capital y ha destacado algunos de los esfuerzos realizados también por la administración local en esta implantación de nuevas tecnologías. Por parte del Ayuntamiento de Guadalajara también somos conscientes y son conscientes y somos conscientes nosotros que están haciendo muchos esfuerzos, tienen todos sus puntos wifi, tienen el portal del ciudadano, cuyo objetivo es el agilizar los trámites, tienen el portal multimedia, donde está toda la información y donde se publicará el seminario, y también tienen otras iniciativas como retransmitir los plenos online en directo. El Ayuntamiento de Guadalajara también quiere apostar por el e-ayuntamiento. Estamos avanzando y ha cambiado en los últimos 5 años y queda mucho por recorrer. Queda mucho por recorrer, pero es un camino que sí queremos recorrer desde la Administración porque creemos realmente que es el futuro.
Además, el acto ha servido para anunciar la celebración de un seminario sobre Internet y marketing digital para emprendedores y pymes, que se celebrará en el Teatro Buero Vallejo el próximo martes. De Google ya somos conscientes y estamos haciendo algunas iniciativas, como Conecta tu negocio, que es una iniciativa en la que ofrecemos páginas web gratis a todos los pymes y emprendedores de España, ya de que más de 30.000 empresas en España ya son partícipes, o las Google Academies, que se lanzaron la semana pasada, y el objetivo es formar a las pymes y a las empresas del sector de la publicidad sobre las ventajas de marketing online y la presencia en Internet. Y de ahí que hagamos un seminario la semana que viene, el martes, aquí en esta sala, como decía el alcalde, en el que formaremos a las pymes de la importancia que es de una página web y les formaremos cómo utilizar las herramientas de marketing digital de Google para atraer nuevos clientes potenciales. En la ceremonia también han estado presentes responsables de la patronal provincial, en reconocimiento a la labor de las empresas guadalajareñas en esta apuesta por las nuevas tecnologías. Pues esto es lo que ha dado de sí ese premio Google. La verdad que ya son varios los reconocimientos que recibe el Ayuntamiento por el esfuerzo realizado en pos de la modernización tecnológica de la ciudad. Este, más que al Ayuntamiento, aunque lo recogía el Ayuntamiento, estaba ofrecido a la ciudad en su conjunto por lo que han hecho las empresas, por su capacidad de tener comercio. ¿Te ha sorprendido la concesión de este premio, Concha? Pues me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido varias cosas. Bueno, el premio efectivamente lo recoge el alcalde porque es el representante de la ciudad en la que están las empresas que tienen esa presencia en Internet. Me ha sorprendido mucho la cifra que ha dado, el porcentaje del 70% de las pymes que no tienen ni siquiera una página web. Me ha sorprendido lamentablemente. Sin embargo, me sorprende por otro lado que Guadalajara sea una de las ciudades que más tenga, bueno, la ciudad que más tiene en Castilla-La Mancha, más presencia en la red. Claro, ahora que hablamos, es que no basta con una página web, ¿no? Para las empresas, es que hay que tener presencia en las redes sociales, es que hay que tener posicionamientos, que hay que tener una inversión en SEO, en AdWords, en muchas otras cosas que es muy difícil, que es muy difícil solo ya que si ni siquiera han dado el paso de tener una página web o estar en esa presencia, pues llegar a realmente hacer un marketing. Claro, también estamos hablando de empresas muy pequeñas, ¿no? De las pymes. También tengo la sensación con esto que dices de que cada vez se inventan más cosas y cada vez es más difícil llegar a tener las cosas que hay que tener. Claro, pero esas empresas tienen que competir con empresas que lo van teniendo y lo tienen que competir con empresas más grandes que sí están invirtiendo en esa presencia. Yo me imagino que el hecho de que Guadalajara sea la ciudad que más o que mejor está posicionada en estas cosas en Castilla-La Mancha tendrá que ver con el menor peso del sector agrario respecto a las provincias manchegas, ¿no? Y en las capitales manchegas, donde aunque son ciudades, sí que vive mucho agricultor y mucha gente dedicada al sector agrario, donde tiene menos presencia y también menos sentido la presencia de Internet, quiero pensar. Puede ser, aunque también, la cercanía a Madrid, también el sector agrario está en Internet. Y la cercanía a Madrid también tiene que hacer. Pues antes de irnos a publicidad, les voy a dejar con algo de cultura. Hoy se ha inaugurado en el Palacio del Infantado una exposición fantástica de fotografías. Son fotografías de principios del siglo XX y el autor es José Regueira, un hombre que fue pionero por hacer las fotos en formato panorámico. Vamos a ver este reportaje, nos vamos a publicidad y a la vuelta viene el alcalde de Molina. Una muestra de 50 fotografías panorámicas de las primeras décadas del siglo XX se encontrarán hasta el próximo día 2 de septiembre en las salas del Duque del Palacio del Infantado. El autor, José Regueira, un fotógrafo aficionado que capturó instantes de Madrid, Toledo, Segovia y Guadalajara durante los años 1919 y 1930. Madrileño, que pertenece a una sociedad de excursiones, la Española de Excursiones, tal vez, vamos, no tal vez, con toda seguridad la asociación más importante de excursionistas y con gente de un nivel espectacular, Lázaro Galdiano, el Marqués de Zarralbo, académicos, en fin, gente de muchísimo nivel. Ellos desarrollaban buena parte de su actividad en el proceso excursionista. Regueira formó parte de un grupo de aficionados a la fotografía que se unía a asociaciones de excursionistas, culturales y deportivas y así recorrían numerosas ciudades con la cámara en la mano. Entre sus excursiones estuvo en Guadalajara, donde pudo visitar Lupiana y el Palacio del Infantado, tal y como se refleja en las instantáneas. Esta fotografía pertenece a una excursión que la sociedad hace el 10 de abril de 1921. Visitan Lupiana, en primer lugar, fundamentalmente para ver el monasterio San Bartolomé, la cuna de los Jerónimos, y luego por la tarde, después de comer en el propio pueblo de Lupiana, vienen a ver, como no, el Palacio del Infantado. La diferencia de la fotografía de Regueira se encuentra en el nuevo formato que adoptó, el panorámico, un formato que no era habitual en la época y que permitía ver más allá de las dimensiones del ojo humano. Esto, sumado a la técnica que empleaba del movimiento rotatorio del objetivo, hacía crear un espacio intermedio entre la fotografía y el cine.
Regueira aporta un asunto que es espectacularmente novedoso, y es el formato de sus fotografías. Una cámara panorámica que genera un tipo de imagen especialmente desconocido para la fotografía en este país. El comisario de la exposición, Ricardo González, pudo hacer un recorrido con los visitantes tras la inauguración, centrándose sobre todo en las fotos de la provincia. Gracias por seguir ahí. Encaramos la recta final de este último 19 horas de la semana con algo que les he anunciado antes. Nos visita en la que es su primera entrevista en una televisión en Guadalajara desde su reciente nombramiento el alcalde, flamante alcalde de Molina de Aragón, la capital del señorío, que hace justamente una semana, menos 25 minutos, era investido como nuevo primer edil en un pleno, no sé si sorpresa o no sorpresa. El caso es que PSOE e Izquierda Unida, que podían haber tenido allí la mayoría, no llegaron a un acuerdo, no se pusieron de acuerdo y acabó siendo alcalde Jesús Herranz del Partido Popular. Lo primero, enhorabuena. Gracias. Y lo segundo, darle la bienvenida, y lo tercero, preguntarle qué tal ha sido este aterrizaje a lo largo de la semana. Pues ha sido un aterrizaje muy complicado. Ha sido un aterrizaje muy complicado porque hemos tenido que llegar hasta crearnos el espacio, ¿no? Llegamos el lunes al ayuntamiento a primera hora de la mañana porque hasta ese momento no tuvimos las llaves del ayuntamiento, y cuando ya estaba abierto entonces llegamos nosotros y allí nos encontramos algo mucho peor de lo que cualquier mente tranquila y responsable podría pensar que se iba a encontrar. Entiendo que lo dicen en el aspecto económico, ¿no? ¿O no? Sí, en el aspecto económico y en el organizativo. Yo encontré un despacho del alcalde abandonado en el que lo más lustroso que había eran montones y montones de fotografías del señor Barreda cuando vino a presentar la maqueta del parador de turismo de Molina. Una bolsa con un chaleco viejo, una caja con unos juguetes de Famóvil y otra caja grande de esas que vienen las cajas de archivo para montarlas. ¿Y cómo vivió ese nombramiento? ¿Cómo fue ese pleno? ¿Usted cómo entró al ayuntamiento el viernes pasado? ¿Pensando que saldría como alcalde o pensando que no saldría como alcalde? Pues hasta que llegué a la puerta de Santa María del Conde pensaba que habían encontrado un pacto de gobierno el PSOE e Izquierda Unida y que íbamos allí pues a asistir a la elección de un alcalde, no sabía de quién, ¿no? Ya cuando llegué a la puerta vi algunos síntomas de que algo estaba pasando, tampoco sabía muy bien qué, porque nosotros habíamos estado ausentes de todo ese ruido que parece ser que circulaba por debajo. Incluso yo no había estado básicamente esa semana en Molina porque había estado atendiendo la guardia de detenidos del juzgado de Molina y de Sigüenza que se hace por semanas, y había estado casi toda la semana en Sigüenza en el juzgado de instrucción, ¿no? Entonces vi que algo había pasado, que algo no era lo que decía el comentario popular, aunque cambiaban constantemente, será uno, será otro, habrán llegado a un acuerdo. Y cuando salieron las dos primeras papeletas de la urna, ya sabía que teníamos la alcaldía, porque nadie podría sacar 6 votos que necesitaba como mayoría absoluta. Pero para eso también estábamos preparados con toda tranquilidad desde que nos presentamos a las elecciones y las ganamos en junio del 2011, en mayo del 2011. Concha. A mí se me ocurre pensar y preguntarle, porque usted ha sido ya alcalde de Molina en otra ocasión, en el año 88, ¿no? Entre el 88 y el 91, y si no me equivoco también fue después de una dimisión de Antonio López Polo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué diferencia encuentra? Han pasado 27 años, ¿no? ¿Qué diferencia encuentra entre esa llegada hace unos años, a finales de los 80, y la llegada ahora al ayuntamiento? En circunstancias que no son las directas de las urnas. Bien, en el año 88 me encontré un ayuntamiento más organizado, también había una crisis institucional en el ayuntamiento de Molina, y también me encontré con un ayuntamiento endeudado para aquella época en una cantidad importante. Conseguí en los 3 años dejar una situación de economía estable que ha permitido a partir de entonces, que ha gobernado el Partido Socialista, pues le permitió entrar sin los aprietos con los que yo he entrado siempre. Ahora
le puedo decir que el cambio está en que en estos 21 años en que no ha gobernado el Partido Popular, yo fui el último alcalde en el siglo pasado del Partido Popular y el primero en este, mientras los ingresos del ayuntamiento se han multiplicado por 1,2, la deuda se ha multiplicado por más de 25, y ahí tiene usted todas las respuestas de lo que ha pasado en Molina, de lo que pasa en Molina y por qué alguien se deprime estando en el ayuntamiento de Molina. Ahora usted tiene que gobernar con 4 concejales. 4 son muy pocos de 11, en un ayuntamiento de 11. Usted está en una situación inestable, porque no tiene la mayoría. No sé si va a tratar de navegar en esas procelosas aguas a través de acuerdos puntuales, o si va a tratar de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista o con Izquierda Unida para darle estabilidad a estos 3 años que tiene por delante. Mire usted, vamos a gobernar el Partido Popular, tenemos 4 concejales, se nos unirá con toda seguridad, aunque no se han nombrado todavía las concejalías que se van a crear, ni la Junta de Gobierno, ni los tenientes de alcalde, el grupo independiente, y con los demás grupos también hablaré. Ya he hablado con Izquierda Unida, aunque al diputado provincial y concejal de Torrejón del Rey no le constaba en un debate que había visto. Yo no le voy a decir aquí lo que he ofrecido a Izquierda Unida, que se lo pregunte él a los propios suyos, y verá que eso que él creía que fuera muy dudoso que un alcalde del Partido Popular pudiera ofrecer, pues está hecho y ofrecido y puesto encima de la mesa. Se refiere, por aclarar un poco a los televidentes, a lo que dijo aquí en el debate que tuvimos el lunes entre PSOE y Izquierda Unida sobre lo ocurrido en Molina, a lo que decía el Francisco Riaño de Izquierda Unida, decía que seguro que el Partido Popular a ellos no les iba a ofrecer nada. O sea, que dice usted que ya ha hablado con ellos, que eso no es exactamente así. Bien. Y yo comprendo su respuesta y la entiendo y la respeto, y también tengo la garantía de ellos, porque entiendo que son hombres de palabra y hombres serios, ¿no?, que en aquellas cuestiones en las que con el diálogo podamos llegar a acuerdos, pues las cuestiones estarán salvadas para el mejor beneficio de los molineses, que es lo único que nos importa aquí. En definitiva, solo somos representantes legítimos de los molineses que nos los confirieron en la urna para gestionar sus intereses, y esa es la única preocupación que tenemos y el único interés por el que estamos aquí. Estamos aquí por una cuestión de responsabilidad que voluntariamente adquirimos el día que nos presentamos a las elecciones. Por eso no podíamos decir, ni siquiera plantear intelectualmente aquello que se planteó Cristo en Gesemaní: Señor, pasar de mí este cáliz, ¿no? Si tocaba la alcaldía, tocaba, y no cabía elegir si era el momento bueno, el difícil o el no difícil. Tocaba la alcaldía y tocaba luchar por Molina y por los molineses. Entiendo que usted me puede decir hasta, pues a mí me da igual, y hace bien en decírmelo si me lo quiere decir, pero a su juicio, ¿quién tuvo la culpa de que PSOE e Izquierda Unida no se entendieran? El primero que no tuvo la culpa fue el cha-cha-cha, ¿no?, que es al que se le ha echado históricamente, ¿no? Yo creo que la culpa la tuvo el PSOE. Mire usted, en los 4 años anteriores el PSOE e Izquierda Unida llegaron a un pacto de gobierno, y quien en definitiva hizo el trabajo duro y diario de enfrentarse, dijéramos, con los problemas fue Izquierda Unida, o el concejal de Izquierda Unida, don Juan Manuel Monasterio Cruz, ¿no? En el año 2011 llegó la desbandada, ya no estaban en Diputación Provincial con sueldos magníficos, pues hubo que volver a los puestos de trabajo que tenían cada uno en su sitio. Izquierda Unida dio la investidura, pero se quitó del gobierno, y el alcalde le pasó como a la Universidad de Santiago, que se quedó triste y solo, ¿no? Y en esa cuestión pues se desesperó. ¿Y entonces a usted no le sorprendió cuando hace 20 días se nos plantó aquí en la capital y se nos anunció que el día anterior había dimitido en el Pleno? Bueno, ustedes lo vieron en el Pleno. ¿Le sorprendió esa decisión? ¿O ya le veía venir? Esa música la venía escuchando ya desde hacía más de un mes. Quiero hablar un poco de la situación de la comarca. Molina y el señorío vive una depresión profunda, social y económica, que no es de ahora, y no es solo de esta época en la que todos estamos muy fastidiados, ¿no?, sino que viene de muy atrás: la despoblación, la falta de inversiones, una injusticia histórica que ha dejado ahí a la capital del señorío un poco dejada de la mano de Dios, con promesas eternas que nunca se cumplen.
Quería saber, hay un movimiento ciudadano que lleva muchos años siendo pues, un ejemplo para muchos de los que desde aquí vemos la persistencia de esta gente luchando. Me refiero a la otra Guadalajara y a la organización de asociaciones que la rodean, la perseverancia en la protesta, mande quien mande, además, la insistencia. No sé si usted va a tender puentes hacia ellos, si se va a acercar a sus reivindicaciones. Sí sé que lo hacían cuando ustedes no gobernaban. ¿Tiene previsto mantener buenas relaciones con este movimiento molinés que para nosotros últimamente es tan importante? Sí, mire, es verdad que hay una injusticia histórica y que en la configuración económica del Estado, cuando se hace el plan de estabilización del año 53, me parece, puede estar equivocado en las fechas, los molineses tienen que prestar a sus generaciones más jóvenes para que se vayan a las zonas nuevas de reindustrialización de España, otros se van al extranjero y se trata de modernizar las explotaciones agrarias, haciéndolas más grandes a través de concentraciones parcelarias para que los agricultores que queden puedan hacer unas explotaciones eficaces y eficientes. Esos agricultores no tuvieron repuesto ni los ganaderos porque todos quisieron un porvenir mejor para sus hijos pues en otras formas de trabajo que no fueran aquellos. Y entonces nos quedamos allá despoblados, envejecidos, sin capacidad económica. Somos los más pobres de la región, somos los más alejados de la región. Y no queremos aquello que Tácito dijo de Roma: hicieron un desierto y le llamaron paz. Evidentemente que no queremos eso y contra eso, claro que vamos a luchar. Surge un movimiento ciudadano en la sociedad civil. Los movimientos ciudadanos surgen evidentemente cuando dijéramos, la oligarquía o el establecimiento político se separa de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos tienen que reaccionar cuando se ven que han quedado desamparados en agruparse para defender sus intereses. Por supuesto que vamos a tender puentes con la otra Guadalajara. El martes por la tarde estamos citados en el Ayuntamiento de Molina a las 7 de la tarde con la otra Guadalajara para empezar a hablar, porque todos vamos en el mismo barco y pagamos la misma clase de billete turista. Y evidentemente para nosotros es importante, es un acicate el que esté ahí la otra Guadalajara, algunas veces también recordándonos que tenemos que ser más sensibles, pero en ningún caso nos vamos a endiosar. Yo me precio de conocerle un poco, sobre todo en el pasado mandato, que tuve oportunidad de seguirle pues, sus andanzas como diputado provincial y viceportavoz del Partido Popular, y no sé, usted si quiere me corrige y me dice si estoy equivocado, pero yo creo que en el Partido Popular a nivel nacional o regional o incluso provincial no deberían estar muy tranquilos como usted. Usted siempre ha tenido fama de ser un poco verso libre cuando le ha parecido, y le digo esto por el Parador. Yo estoy convencido de que usted va a dar tanta guerra a los actuales mandamases en los distintos ámbitos porque les empiezan a construir el Parador como la daba antes. ¿Me equivoco o no? No, no se equivoca. Mire, los molineses se nos quedó esta espina que decía el Albert Hammond clavada en el corazón con el Parador. Y cuando lo teníamos casi ya en la mano, porque además el ministro era de la zona, era del señorío, don Alfredo Sánchez Bella, pues se lo llevó Sigüenza, ¿no? Y nos quedamos allí un poco con esa cara que se te queda cuando pierdes, ¿no? Un poco con cara de tonto. Luego, han estado los molineses, siempre hemos estado con el run run del Parador. Llegó el incendio y en ese trueque de tú te doy una medalla, tú me das un Parador, pues nos tocó. Y hemos tardado mucho tiempo, 5 años, en hacer la maqueta, fotografías, etcétera. Pero evidentemente la semana siguiente también estaré con el presidente de la SEPI allí dando la opinión de Molina y la voz de que el Parador se tiene que hacer sí o sí. Oiga, el presidente de la SEPI cuando fue nombrado nos dijo que cada 6 meses iba a venir a Guadalajara a dar cuenta de cómo iban las obras del Parador. Han pasado esos 6 meses y todavía no nos ha dado cuenta. ¿Le pedimos que las dé? Claro, tendrá que venir a darlas. Debería. Sí, sí. ¿Y usted cuándo dice que se reúne con él? Pues le tengo que llamar a partir del lunes y claro que le llamaré y allí me presentaré donde esté a hablar con él. Pero no todo es el Parador, yo sé que es la reivindicación mayúscula de Molina y también la autovía. También tendrá usted otras ideas, otros proyectos, otros planteamientos para Molina para los próximos 3 años. ¿Me puede decir más o menos en qué piensa?
Pues pienso lo primero en sentar unas bases firmes y unas bases sólidas de donde podamos partir, ¿no? Primero, ahora el capital más importante que tenemos, o el activo más importante que tenemos en el ayuntamiento, como no tenemos mucho dinero, es el personal. El personal que tenemos es el activo grande, con él tenemos que prestar servicios a los ciudadanos. Y lo primero que hice el lunes fue decirle al personal: se ha acabado la guerra, aquí ya no se persigue a nadie más por ser del comité de empresa, porque he oído que los empleados que estaban de baja por depresión se volvieron inmediatamente al puesto de trabajo, claro, porque sabían que había paz, porque sabían que había respeto, porque sabían que ya nunca más un alcalde iba a causar lesión a los trabajadores, ni que nunca más el alcalde de Molina iba a ser condenado, como ha sido el alcalde del Partido Socialista, por la Inspección de Trabajo por acoso a una trabajadora municipal. Y entonces a eso me dediqué el lunes, a hablar con todos los trabajadores, a decirles que yo estaba en el mismo barco que ellos, que iba a donde fueran ellos, que supieran que lo que quería básicamente es que lo que hiciéramos, lo hiciéramos bien, que estuviéramos orgullosos del trabajo que prestáramos a los ciudadanos, que los ciudadanos nos reconocieran porque hacíamos un trabajo, el que fuera, pero bien hecho, bien hecho. Y eso es la parte principal. A partir de ahí seremos tranquilos, respetuosos, responsables. Pondremos el sexto concejal, que será el sentido común, mucho sentido común para no dar traspieses en contra de los molineses, y aquello nos llevará hasta donde tengamos que llegar, y a partir de ahí pues empezaremos a mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos. Pues quería despedir esta entrevista, señor Herranz, comentando una novedad que tiene Molina, porque Molina tiene últimamente muy malas noticias, pero también da alguna buena de vez en cuando. Hace un mes, inauguraban esta maravilla, es la Sala de la Evolución Humana del Museo de Molina. Soy de los que piensa que el Museo de Molina es uno de esos museos increíblemente buenos que hay en nuestra provincia y muy poco conocido, quizá por la situación donde está Molina, porque está lejos. Aunque ustedes siempre dicen que Molina está donde tiene que estar, lo cierto es que de la mayoría de la gente que vivimos aquí está lejos. Me imagino que estará usted muy contento de estrenarse como alcalde con este regalo, ¿no?, de bienvenida. Sí, claro. Molina está lejos porque lo dicen siempre los de Guadalajara, pero claro, está igual de lejos que Guadalajara. Y este magnífico museo que tenemos se lo debemos sobre todo a la Asociación de Amigos del Museo, y sobre todo también, y yo quiero dejar aquí testimonio porque hay que ser así y lo cortés no quita lo valiente, a don Juan Manuel Monasterio Cruz, que es el que está todo el día haciendo que mejore. Y sí quería decir una sola cosa, si me permite, porque la he oído y me parece que no es justa. Se ha dicho que en vez de llegar un ayuntamiento de progreso, pues este no es de regreso, este es de regreso en todo caso a renacer Molina. Estábamos en la feria medieval cuando llegó el alcalde nuevo y en el medievo después llegó el renacimiento, y aquí empezaremos a renacer. Y este alcalde no se quedará mudo en ningún sitio, y lo sabe todo el mundo que este alcalde no se ha quedado nunca mudo. Solo siento que lo haya dicho don Julio García, pero hay un refrán que dice que más sabe el tonto en su casa que el listo en la ajena. Pues don Jesús, le agradezco muchísimo su presencia hoy en los estudios de Canal 19 2.0, le deseo mucha suerte en los 3 años que tiene por delante como alcalde, si las cosas no cambian, y también mucha suerte a toda la tierra de Molina, que aquí en esta casa queremos mucho. Muchas gracias. Y a ti, Concha, también darte las gracias por haberme acompañado en esta tarde de viernes para analizar la actualidad de la jornada. Encantada, cuando queráis. Y a ustedes les voy a dejar con esas imágenes tan bonitas que estábamos viendo de la Sala de la Evolución Humana del Museo de Molina. Con ellas nos despedimos hasta el próximo lunes. Esto es 19 horas. Nos vemos.